Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Acompáñame a la carta de Tito. Vamos a continuar con esta serie de Tito, verdad y piedad. Titulamos esta serie que en un principio queríamos hacerla un poco más rápida, no detenernos demasiado versículo por versículo, tener un panorama más amplio, pero ha sido imposible no detenernos en varios puntos que el Señor nos va mostrando y nos va guiando a través de esta carta. Cuán necesario es también para nosotros recibir la enseñanza, recibir los principios que enseña esta carta. Y a partir del capítulo 2 entramos en una sección que titulamos Adornando la doctrina, basado justamente en el versículo 10 del capítulo 2, cuando dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y hablábamos de esa imagen que ya cada vez se hace más visible en la calle, de los adornos navideños, del arbolito de Navidad, y recordamos ese cuadro familiar donde la familia va poniendo los globitos de Navidad, las pelotitas, las decoraciones, y cada miembro de la familia va añadiendo un adorno y va quedando algo realmente hermoso. Y esa es la idea de lo que Pablo instruye a Tito para que él sea después el que instruya a la iglesia local ahí en Creta y empieza a dirigirse a grupos específicos. Se dirige en primer lugar a los hombres mayores, a los adultos mayores, después a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, a los líderes de la iglesia y también a todos aquellos que tienen ocupaciones laborales. Y da instrucciones de qué manera práctica justamente el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, puede adornar la doctrina. Y justamente toda la carta a Tito habla de ese equilibrio que tiene que haber en nuestra vida, de que abrazamos la verdad, pero al mismo tiempo practicamos la piedad. Algunos decíamos que le llaman la teoría y la práctica, ¿verdad? Otros ya con algo más técnico, ¿verdad? La ortodoxia y la ortopraxis. Y otro, un término que escuché o que leí en estas últimas semanas, la teología confesional y la teología funcional. Lo que confesás como tu teología y lo que en tu funcionamiento del día a día es tu teología. Lastimosamente, una de las grandes incoherencias en el cristianismo, no solo del tiempo de Pablo, sino que también sigue hasta nuestros tiempos, es que había muchos dentro de los círculos de iglesia que decían creer algo, decían abrazar una confesión de fe, pero después salían y vivían de una forma incoherente a esa fe, a esa doctrina. Por eso la insistencia de Tito a la iglesia en Creta o a las iglesias que estaban en la isla de Creta iba a ser de que ellos debían adornar la doctrina. Sus vidas tenían que ser un adorno, tenían que ser algo que embelleciera el evangelio, la doctrina del Señor. Entonces, ya estudiamos acerca de él, o venimos estudiando acerca del adorno que les toca colocar a los adultos mayores. Estudiamos hace un par de domingos atrás ese adorno de los hombres adultos y vimos que Pablo no fue liviano. La exigencia y lo que el Señor pide de nosotros es justamente que seamos sobrios, serios, sensatos y sanos en fe, amor y paciencia. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia. Entonces, vimos ese adorno que deben colocar los adultos mayores o los hombres adultos. Ser sobrios, ser serios, tomar la vida o las cosas espirituales con la seriedad que corresponde, sensatez, prudencia, ser sanos, saludables en la fe, en lo que creen, en el amor, en la paciencia. Y ahora nos introducimos al versículo 3 y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y este va a ser el pasaje en el que hoy vamos a concentrarnos. Creo que acá hay suficiente material para poder estudiar y poder profundizar. Así que vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo y que su Santo Espíritu pueda llevarnos a entender y dimensionar su verdad. Padre, gracias por poder abrir tu palabra nuevamente. Gracias por el privilegio de hacerlo con tanta libertad. Señor, la única esperanza que tenemos de transformación es que tú puedas seguir dándonos de tu palabra, ese aliento de vida, Señor, como en la creación, donde dijiste y fue hecho. También puedes seguir transformando nuestras vidas, puedes seguir transformando nuestro carácter, puedes seguir afirmándonos, Señor, en la identidad que debemos tener en Cristo. Gracias, Señor, por este privilegio y también esta gran responsabilidad de que no podemos declararnos ignorantes, porque hemos recibido mucha luz para justificar una desobediencia. No tenemos excusa, Señor. Así que te rogamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando de la manera que solamente Él puede y sabe hacer. De esa manera soberana, de esa manera misericordiosa, pueda moverse y pueda dar vida a aquel corazón, a aquella alma que aún no le ha resplandecido. Fortalecer y levantar a aquellos que están fatigados, aquellos cuyos corazones, cuyas perspectivas y enfoques de vida quizás se han desorientado en este caminar de la fe. Y Padre Santo, ayúdanos a tomar estas verdades, que sean como ese aliento, esa agua que necesitamos, ese pan de vida que necesitamos para continuar, para avanzar, para seguir este camino, esta senda que tú nos has trazado. Ayúdanos, Señor, a permanecer humildes ante tu orden, tu mandato hacia nosotros. Y que podamos experimentar, Señor, y contemplar tu obra en nuestras vidas. Y esa obra que tú empezaste, que confiamos que tú vas a seguir perfeccionando hasta que Cristo vuelva. Te rogamos por esto, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, así que ahora vamos a introducirnos a este adorno de las mujeres adultas. Adorno de las mujeres adultas. Y tengo que hacer la misma aclaración que hice la otra vez. Cuando les tocó a los hombres, tuve que hacer la aclaración de que los principios que se hablaban también correspondían y caían a las mujeres. No porque en este pasaje hable de una forma enfática a los hombres, quiere decir que en la Biblia no encontremos los mismos principios que se aplican para las mujeres. Así que seguimos el orden, seguimos el énfasis del contexto del texto que estamos estudiando, pero podés tomar también los principios y las verdades y tenés que tomarlas también como de parte de Dios para tu vida. Así que la aclaración de esta mañana es para los hombres. ¿Sí? Algunos hombres me decían, pastor, ya quiero que llegue el siguiente domingo para que les llegue también a las mujeres, ¿verdad? Porque el domingo pasado ahí la escritura nos dio todo, ¿verdad? Nos dio con todo. Pero no, en ambos puntos tenemos que recibirlo como de parte de Dios. Y con el corazón abierto, tanto varones como mujeres jóvenes, hombres jóvenes, sepan que los principios y las verdades que
se van a predicar a través de este pasaje son también para ustedes. Es para cada uno de los que estamos acá, pero obviamente seguimos la estructura de lo que encontramos acá en Tito. Así que vemos que las cristianas mayores o las mujeres mayores de la iglesia también son llamadas, así como fueron llamados los hombres. Dice, asimismo, comienza diciendo el versículo 3, las ancianas, asimismo, de la misma manera que los ancianos, va por la misma idea, el mismo rumbo. ¿Cuál es ese rumbo? De que eran llamadas a vivir contra la corriente cultural de la cual vivían las mujeres en Creta. Ya habíamos estudiado un poco el contexto de lo que era la isla de Creta, pero recordando un poco, en el tiempo de Pablo y de Tito, o donde fue escrita esta carta, los hombres normalmente tenían más espacio para el libertinaje. Creo que eso sigue manteniéndose hasta hoy. Las mujeres casi siempre con un peso y un sentido de responsabilidad y de maternidad natural, se quedaban más en las casas, eran las que mantenían las cosas en orden, y el hombre salía y hacía de las suyas y vivía una vida de libertinaje, y tenía más espacio para eso. Pero la isla de Creta era reconocida como una isla donde todos tenían los mismos derechos. O sea, no era mal visto si una mujer dejaba a su familia y se iba de festejo o dejaba sus responsabilidades. Por eso, la característica que da Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, no estaba hablando exclusivamente de los cretenses varones, estaba hablando de la población cretense. Era la corriente cultural, ellos vivían de esa manera. Y el llamado a las mujeres piadosas, el llamado a las mujeres que vivían la vida de fe ahí en ese contexto cultural, era ir en contra de esa corriente. Era nadar contra la corriente, era ir contra la cultura, como decía la conferencia que tuvieron, ¿verdad? Ser contraculturales. Entonces, esta descripción de cretenses mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, también era una descripción para sus mujeres. Así que las cualidades que va a citar Pablo acá son también cualidades que las cristianas adultas debían mostrar, y es totalmente contraria a la corriente de este mundo, y no solamente es contraria al mundo y a Satanás, al diablo, sino que es contraria a tu propia carne. Estas cualidades que se espera de una mujer piadosa, una mujer adulta que ha crecido y madurado en la fe, va contra tu propia naturaleza como mujer y también como hombre. Y acá nuevamente va este recordatorio. Esto va también para todos. Pero vamos a comenzar con esta primer cualidad que menciona Pablo a Tito, que le dice que él tiene que enseñar esto y cómo debe ser en la práctica justamente este adorno de la vida de estas mujeres mayores. Dice, las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte. En otras palabras, reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. Esta palabra reverentes, hermanos, es muy, muy interesante porque expresa la idea de algo que ha sido consagrado. Es justamente algo o alguien separado para Dios. Incluso expresa la actitud que debía tener el sacerdote al estar en un lugar sagrado. Esa reverencia, alguien que fuera reverente, era esa actitud. Pero esta cualidad que menciona acá, de reverencia en su conducta, no era una cualidad que debía ejercerse solamente en momentos indicados. No era una cualidad que debía ejercerse en un contexto de iglesia o en el templo o en ciertos lugares de reunión
en ciertas circunstancias simplemente, sino que habla de una reverencia en una conducta cotidiana, una actitud de estar en un lugar sagrado y frente a lo sagrado constantemente. De eso se trata la reverencia en la conducta. Marca la reverencia como un estilo de vida, no como una actitud que se tiene cuando venimos a la iglesia, una actitud que se tiene cuando entras en la oficina pastoral, una actitud que se tiene cuando vas a hacer ciertas ceremonias o ciertas cosas religiosas. No, es una actitud de reverencia cotidiana, un estilo de vida marcada por el respeto, por la dignidad, la santidad. Esta reverencia se trata de reflejar un carácter piadoso y temeroso de Dios, no en un contexto religioso simplemente, sino en el comportamiento cotidiano, en el día a día. Si hay algo que la carta de Tito va a enfatizar, es justamente eso, que la teoría, que la verdad pueda vivirse en la vida cotidiana. Que un cristiano, una cristiana es cristiano o es cristiana no solamente dentro de la iglesia, no solamente cuando es domingo, no solamente cuando va a la reunión de jóvenes o no solamente cuando viene a la reunión de oración. Un cristiano que realmente es cristiano, aquel que realmente abraza la fe verdadera, va a evidenciarlo en su vida cotidiana, en su día a día. Justamente el versículo 16 del capítulo 1, Pablo ataca a aquellos falsos profesantes. Dice, ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan. Y lastimosamente hay muchos cristianos, entre comillas, grandes comillas, que tienen una sana doctrina también, entre grandes comillas, que no viven esa sana doctrina, que no practican lo que predican, que no viven lo que dicen creer. Y obviamente, como dice el dicho, a veces no son escuchados porque sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Muchos incluso rechazan al cristianismo o la vida de iglesia, tristemente por la incoherencia que hay en aquellos que profesan tener la fe en Cristo. Entonces, ser reverente significa vivir con la percepción constante y consciente de que estamos en la presencia de un Dios santo y temible. Ser reverente es ser consciente de que no hay momento en mis 24 horas de día donde esté fuera de la mirada de Dios. Es una conciencia, una percepción constante de que estoy en la presencia de un Dios santo y temible, un Dios que es omnipresente, un Dios que observa, conoce y ve no solamente todo mi andar, cada uno de mis pasos, sino que entiende y conoce cada uno de mis deseos, cada una de las intenciones de mi corazón. La reverencia me lleva, me condiciona a entender de que estoy siendo observado por mi Padre Celestial, de que estoy bajo la mirada de mi Padre. Es muy interesante cómo condiciona nuestra conducta el saber que estamos siendo observados, ¿no es cierto? Cuando un hijo sabe que el papá le está mirando, hay cosas que sabe que no puede hacer. Y a veces yo trato de aguantarme la risa cuando pasa eso con mi hijo. Cuando él piensa que no le estoy viendo y hace algo indebido. Y cuando le digo, ¿cómo sabías? ¿Cómo viste? Y yo le digo, pero vos sabías que estaba mal. Y sí, pero entonces no tenías que haberlo hecho. Sí, pero pensé que podía porque no me estabas mirando. Y a veces actuamos así. Cuando se pone una cámara en un lugar o cuando el jefe pone la cámara ahí en el negocio, las cosas cambian.
ya no levantan ya los pies sobre el mostrador, ya no pasan tomando tereré. Te condiciona el saber que estás en observación. Cuando estás en la presencia de alguien, te condiciona tu conducta, tus decisiones, tus palabras. Hermanos, nosotros todo el tiempo estamos ante la mirada del Señor. Lastimosamente no somos conscientes de eso. Vivimos como si fuera que Dios pudiera darnos la espalda y no observarnos. Y pudiera Él pasar por alto ciertas cosas. Y permitimos ciertas actitudes, ciertas prácticas, ciertos hábitos, ciertas palabras, cuando creo que Dios no me está observando. Cuando no hay nadie de la iglesia, cuando no están los líderes, cuando no está mi discipulador, cuando no está el pastor, cuando no hay nadie observándome, fuera de un contexto cristiano. ¿Qué pasa con mi conducta? Y soy consciente de eso porque viví la vida de hipocresía que muchos siguen viviendo. En mi adolescencia tenía un interruptor donde sabía qué palabras no podía decir acá y qué palabras podía decir afuera. Tenía un interruptor donde sabía qué clase de chistes podía hacer acá y qué clase de chistes podía hacer afuera. ¿Por qué? Por no ser consciente de que estaba en la presencia y bajo la mirada del Dios santo y temible. Una vida de reverencia justamente nos lleva a vivir con esa percepción constante. Y nos lleva a entender, hermanos, de que no existe tal cosa como la división entre la vida sagrada o espiritual y la vida secular. Lastimosamente, malas ideas y conceptos equivocados como este de pensar de que Dios no me está observando todo el tiempo, me lleva a creer que puedo tener una vida secular donde lo espiritual no debe gobernar, donde ya no es sagrado lo que estoy haciendo. Y tenemos ese pensamiento místico de que las cosas sagradas son las cosas acá de la iglesia. Pero mi estudio no es sagrado. Lo que veo en la tele no es sagrado. Ese tiempo. Siempre recuerdo las veces que el Señor se le apareció a Moisés, se le apareció a Josué. ¿Qué le decía a él? Saca el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es un lugar santo. ¿El lugar en sí era santo? No. ¿Qué lo hacía santo? La presencia de Dios, la presencia del Señor. Eso lo hacía santo. Hermanos, nosotros tendríamos que estar con esa conciencia constantemente. Nuestros corazones deberían descalzarse de que estamos, de tan conscientes de que estamos en la presencia de Dios. De que no me puedo permitir conductas, de que no me puedo dar la libertad de pensar que existe tal división entre lo secular y lo sagrado. Hermanos, el creyente tiene solo una vida. No existe eso de vida secular y vida, no. Vos tenés que vivir para el Señor. Sos cristiano aquí en la iglesia, sos cristiano en tu trabajo, sos cristiano en la universidad, sos cristiano en tu colegio, sos cristiano cocinando, sos cristiano lavando el baño, sos cristiano en todas partes, es lo que sos. Cada ámbito de tu vida, en cada ámbito de tu vida, de mi vida, debemos conducirnos con la reverencia debida al Señor. Nuestra meta, nuestro anhelo debe ser honrar al Señor que nos está observando. Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, aquel hijo o hija de Dios busca adorar al Señor. Cuando está haciendo compras, busca honrar al Señor con las compras que hace. Cuando está cuidando a sus hijos, esa mujer reverente quiere adorar al Señor. Cuando viene a la iglesia,
no viene para empezar a adorar, viene a seguir adorando en comunidad. Hermano, no venimos acá para empezar a adorar a Dios, porque nuestra vida debe ser una vida constante de adoración al Señor. Acá venimos para adorarles en comunidad, para unir nuestras voces, para unir nuestra oración, para unir nuestros corazones en adoración al Señor. Puedo agarrar a mi hijo y andar en bicicleta con él para la gloria de Dios. Puedo ver una película para la gloria de Dios. Puedo escuchar una música para la gloria de Dios. Obviamente ahí eso me condiciona. ¿A qué lugar voy? ¿Qué voy a ver? ¿De qué se trata? ¿Qué estoy alimentando? Mi oído, mi corazón. Eso condiciona. Si lo voy a hacer para la gloria de Dios, me preocupo. Las compras que voy a hacer, voy a hacerlo para la gloria de Dios. Pero eso me condiciona a ser un buen mayordomo de lo que Dios me dio, a no endeudarme más allá de mis capacidades, a no ser irresponsable, a ser diligente. Me condiciona saber que todo lo que hago debe hacerse para la gloria de Dios. Pero para ser reverentes, necesitas específicamente, hermanas, tu conducta, para ser reverente en tu conducta, debes ser consciente de la presencia de Dios en tu vida cotidiana. Tenés que ser consciente de la presencia de Dios en tu vida cotidiana. Hermano, estamos hablando de un estilo de vida. Y el que vive en irreverencia a la presencia de Dios como estilo de vida, el que es indiferente a la presencia de Dios, no importa cuántas veces diga que es cristiano, claramente no es hijo o hija de Dios. Una persona que viene acá, asiste a un lugar físico para donde se alaba al Señor, donde se adora al Señor, pero después sale de acá y vive en indiferencia total a la presencia de ese Dios. No tiene temor alguno de ese Dios. Está cumpliendo la descripción de Romanos 1, de Romanos 3. Dice, no hay temor de Dios en sus caminos. No hay temor de Dios en sus caminos. No hay una conciencia de que Dios está presente. Su vida, sus actitudes, sus palabras, sus decisiones no son condicionadas por la realidad de quién es Él o de quién es ella en Cristo. Así que puede vivir una vida de indiferencia, puede vivir una vida de irreverencia frente a la cara de Dios. Y eso es totalmente contrario a la idea de un cristiano, al concepto de un discípulo de Jesús. Si no te importa la opinión y la voluntad de Dios, déjame decirte que no hay más que una horrenda expectación de juicio sobre tu vida. Si no te importa la opinión de Dios, si no te importa lo que Él piensa y opina y considera acerca de tu andar, acerca de tus decisiones, si eso te resbala, no puedes esperar otra cosa, sino que el juicio de Dios esté sobre tu cabeza. Es tan importante entender la necesidad de que cada uno de nosotros debemos ser reverentes en nuestra conducta. Y hermanas, de una forma enfática, vivís en una cultura, en un contexto donde la irreverencia femenina se hace cada vez más normal, donde la indiferencia al rol y a la estructura que Dios creó y planificó para la mujer dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, cada vez se pisotea más. Y sos llamada a vivir en todos los contextos, a vivir en todas las áreas y ámbitos de tu vida de una forma reverente, porque estás frente al rostro de tu Señor.
No frente a la mirada de tu marido, no frente a la mirada de tu jefe, no frente a la mirada del pastor. Corandeo, frente a su mirada. Y a Él es a quien debes honrar. A Él es a quien debes reverenciar. Ahora, ¿cómo también se manifiesta esta reverencia? La estructura gramatical del pasaje nos da a entender de que lo que cita después de decir reverentes en su porte o en su conducta son justamente manifestaciones de esa reverencia. O sea que esta es la base para lo que viene después. Las cualidades que va a citar ahora están basadas y son posibles solo y únicamente cuando una mujer, cuando un hombre de Dios es consciente de la presencia de Dios. Y sigue diciendo, las ancianas, las mujeres mayores, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no calumniadoras. Y así como el Señor sabía que a los hombres había que atornillarle el tornillo, de que tomen las cosas con seriedad, de que maduren, de que dejen de ser niños, de que dejen de ser adolescentes en paquetes grandes, también sabe cuál es el tornillo que también necesita ajustar con las mujeres. Y no estoy hablando de machismo ni nada por el estilo, es el Señor, que me conoce y te conoce. Y habla de que la mujer mayor, la mujer piadosa dentro de la iglesia y en su vida cotidiana no debe ser calumniadora. Calumniar, en pocas palabras, es acusar falsamente. Es acusar falsamente. ¿Y sabes cuál es la palabra griega que utiliza acá Pablo para calumniadora? Diabolos. Diabolos. Es uno de los nombres que se le adjudica justamente a Satanás, el acusador, el diabolos. De ahí viene justamente el término diablo. La palabra diablo significa calumniador, acusador. La Biblia dice el que acusa a los hermanos, ¿verdad? Ser calumniadora es servir al diablo. Ser calumniadora es seguir sus órdenes y cumplir sus propósitos. Ser calumniadora es prestarse a ser sierva de Satanás. Estás ejerciendo el carácter del diablo. No es algo liviano. Habían otras expresiones para utilizar, para referirse al chisme, a la murmuración, a la calumnia. Habían otras palabras, pero no. El Señor quiso que acá quede diabolos, para hacer una conexión directa en qué servicio estás haciendo, qué ministerio y a quién estás sirviendo cuando te permitís entrar en este pecado de la calumnia. Para que no digan que es algo patriarcal o machista, déjenme compartirles algunas implicancias que menciona la escritora Nancy DeMoss en uno de sus libros de lo que implica justamente la calumnia. Dice, en primer lugar, la calumnia puede implicar dar un falso testimonio. Dar un falso testimonio. O sea, decir algo acerca de una persona que no es cierto, que no es verdad. Calumniar es dar un falso testimonio. Ahora, esto se puede hacer de dos maneras. Sabiendo que es mentira, puedes dar un falso testimonio sabiendo, siendo consciente de que estás dando una información falsa, o podés dar un falso testimonio estando mal informado, estando mal informada. O sea, sin querer o sin saber totalmente de que es falso.
De ambas maneras es calumnia. Podés dar un falso testimonio siendo consciente de que es falso, o podés dar un falso testimonio de alguien sin estar seguro de que eso es así. Entonces, podemos calumniar y dar un falso testimonio por hablar sin conocer toda la información. Y hermanos y hermanas, debemos reconocer de que somos tan rápidos para sacar conclusiones. Tenemos la mitad de la información y listo, ya el resto, dependiendo de quién sea, yo completo. Y seguro dijo esto, porque esto, y porque esto, y porque la vez pasada y el año pasado, y nos volvemos históricos, ¿verdad? No solo histéricos. Y esto, y seguro que esto aquí, y seguro que esto allá. Y empezamos a entrar en un círculo de calumnia, y cuando se le confronta, vos calumniaste, no, yo jamás quise hacer eso. Pero hablaste de algo que no estaba seguro. Procediste de una forma antibíblica, de una forma carnal. Así que la calumnia puede implicar dar un falso testimonio siendo consciente de que es falso o estando mal informado o informada. En segundo lugar, la calumnia puede implicar divulgar información que dañe aún sin mala intención. Interesante. Divulgar información que dañe aún sin mala intención. Una información o una expresión acerca de alguien que sale de nuestras bocas con imprudencia, que sale por inmadurez, que es compartida y es divulgada. Y esto pasa mucho en las famosas rondas de tereré, de bromas, y uno dice algo de alguien que no está presente y empieza en tono de broma. No, fulano esto. No, quizás no fue con mala intención, pero le estás calumniando. Estás divulgando información que daña. Estás perjudicando su testimonio, su reputación. Y debemos ser muy cuidadosos como cristianos. No podemos darnos el lujo de que, no, en la ronda de tereré se habla de todo y se talla medio mundo y listo, es algo que hacemos y después todo bien. No, no, es pecado. Debemos poner un freno a nuestra lengua, esa lengüita que puede crear una pequeña chispa y incendiar todo un bosque. Hermanos, iglesias completas se han dividido, familias completas se han dividido por causa de pequeñas calumnias, por causa de pequeños chismes. ¿Por qué? Porque eso ocasiona hacer el ministerio del diablo. Él viene para hurtar, matar y destruir. Cuando vos entras en la calumnia, estás haciendo ese trabajo por él y para él. Le estás sirviendo al diablo. Estás cumpliendo sus propósitos, sus planes, sus objetivos. Así que cuidado que en una ronda de tereré tu lengua se vaya de más al hablar de un hermano o de cualquier persona. No tenés por qué opinar, no tenés por qué estar poniéndote en un trono de opinólogo y de juez acerca de cómo se tiene que haber, cómo se tuvo que haber hecho las cosas, cómo se tuvo que haber vestido, lo que tuvo que haber publicado o no. No. A veces vivimos el proverbio que dice: en las muchas palabras nos falta pecado. ¿Y por qué dije? No, pues por decir nomás. Tenía que decir algo y agregar mi pecado a la ensalada de pecado que ya estaba ahí, y tuve que agregar lo mío y me metí también ahí. Claro, te metiste ahí en el círculo de calumnia. Te metiste ahí en ese rollo donde gobernaba la carne y el diablo. Y sin querer queriendo, estás ahí, metido, metida en un chisme, en una calumnia, en murmuración. En tercer lugar, la calumnia puede incluir decir la verdad, pero con mala intención. La calumnia no siempre va a ser algo falso, sino puede ser algo verdadero, algo que es cierto,
pero con una intención envenenada, con un corazón que busca lastimar al otro. Y saco información o saco opiniones que pueden ser cosas ciertas. Y a veces ahí esa línea no la vemos. Y no fue calumnia porque no estaba mintiendo. No, pero ¿con qué intención lo hiciste? ¿Con qué intención lo hiciste? La calumnia suele estar siempre acompañada de orgullo, de envidia, de espíritu crítico, de esa tendencia a sacar conclusiones y a condenar. Y cuidado, hermanas, también hermanos, pero cuidado, hermanas, de estar ahí hablando y comentando sobre otros, sobre otras. Cuidado con meterse en ese juego de ser Dios, de creer que podés discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y decir, no, eso es asegurar, esto fue así, esto es acá, esto es allá. Hay una serie de pecados cuando esto ocurre que es tan difícil incluso de sumar todos los errores en los que caemos cuando entramos en un círculo calumniador. Y lastimosamente, pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Calumniadora busca calumniadora. Y aquella lengua que tiene esa chispa de fuego busca oídos que tengan también viruta para encenderse rápido. Y ahí empieza ese círculo. Y como dice Santiago, de ese fuego que es avivado por el mismo infierno. Cuidado con sentirte con la libertad de hablar y de comentar sobre lo que dijo, sobre lo que hizo, sobre cómo se vistió. Vamos a ver más adelante que en vez de ser calumniadores, el Señor te llama a ser maestras del bien. Alguien que enseña a hacer lo correcto. Alguien que modela cómo se debe hacer. ¿Viste a tu hermano, a tu hermana en algún error? ¿Lo viste pecando? ¿Lo viste haciendo algo imprudente, algo que trae mal a su vida? ¿Qué te llama a ser Dios? ¿A compartir con 5 hermanas para estar orando? No, te llama a acercarte, hermana. O buscar incluir personas para solucionar, no para agrandar el problema. Vos viste esto, vos viste lo que hizo, vos viste tal cosa, viste tal cosa, viste. Y se empieza. En vez de apuntar, instruyan cómo hacer bien, cómo hacerlo mejor. La calumnia puede ser una mentira o puede ser una verdad, pero la calumnia siempre daña. La calumnia, hermanos, nunca va a dejar a alguien sin heridas. Siempre cuando entremos en ese círculo de calumnia, va a generar heridas. Y pueden ser heridas muy profundas. Relaciones se pueden romper. La confianza se puede perder. Amistades de años se pueden quebrar por causa de la calumnia. Porque eso es lo que hace Satanás. Viene para robar, para matar y destruir. La mujer adulta que es creyente y cualquier creyente debe cuidar lo que habla. Debe tener cuidado. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Un pasaje totalmente necesario de recordar en este punto. Dice, ninguna palabra corrompida. Y a veces pensamos que esto está hablando de groserías. Sí, también incluye. Pero algo corrompido está hablando de algo que ya no es íntegro. Algo que ya no es cierto, que no es verdadero. Nada corrompido, podrido salga de vuestra boca. Sino la que sea que buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Lastimosamente, a veces cuando hablamos y opinamos acerca de otros, no damos gracia a los oyentes. Traemos amargura en el corazón del otro. Dañamos la perspectiva que la otra persona tiene de la persona de quien se está calumniando. Todas nuestras palabras deben ser cuidadas para que sea buena para la necesaria edificación. Hermano, si lo que vas a decir acerca de alguien no le va a bendecir, si lo que tu corazón carnal y tu mente perversa quiere expresar a través de palabras y lo quiere verbalizar, y te das cuenta de que eso no va a traer gracia a los que oyen y va a traer edificación y bendición a la vida de la persona de quien estás hablando, cerrá la boca, mórdete la lengua. ¿Sabes por qué? Porque el Padre y Señor de esa persona de quien estás hablando y calumniando está presente. Y tenés que tener temor de Él, porque Él es justo, Él es recto. Y en quienes andan en integridad, Él defiende. No te veas, no te encuentres en tu calumnia queriendo empezar una guerra contra Dios, porque es imposible que salgas ganando. Debes ser consciente de cuando estás ahí con tu amiguito, tu amiguita, tu amiga del alma, tu comadre. Considera que no están solas. Está el Señor ahí, escuchándote. Está el Señor ahí. Y tus palabras deben ser reverentes, condicionadas a la presencia de ese Dios santo y temible. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si veo a mi hermano o a mi hermana en pecado? Mateo 18, te animo a que lo leas. ¿Cuál es el proceso bíblico para la confrontación o para la resolución de conflictos? Acércate al hermano, con amor decirle la verdad. Si te escucha, ganaste el corazón de tu hermano, dice la Biblia. Si no te escucha, ahí busca a alguien más para que te ayude. Si no te escucha, ya se involucra la iglesia. Y si no escucha la iglesia, ya se le considera como alguien que no desea tener comunión. Entonces, que viva su vida fuera de la confesión de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Nos saltamos varios procesos. En vez de ir y confrontar a mi hermano, ¿qué hago? Voy y le digo, tiro indirectas en mi estado de WhatsApp. No voy con amor a decir las cosas. ¿Qué hago si alguien viene y me quiere incluir a mí en un problema del cual yo no soy parte? Y eso pasa muchísimo. Hermana, yo tengo ya mis problemas, no quiero más. Saben que a veces somos muy lentos para ser leales a nuestros hermanos. Yo creo que tenemos que tener ya frases predeterminadas para momentos así. Cuando te das cuenta de que un hermano, una hermana, alguien empieza, ¿sabes qué, fulano? ¿Hablaste ya con él? ¿Por qué me estás contando esto? Si vos me contás lo que estás pensando acerca de alguien, yo te voy a decir que vayamos a hablar con esa persona. Anda a hablar con esa persona. Y si ya te dijo y ya te tiró todo lo que piensa, bueno, hermano, tenés que ir a hablar. Cara a cara con ese hermano, con esa hermana. Te doy tantos días para que lo hagas, si no, voy a ir yo. Así cuidamos la santidad, la pureza dentro de la iglesia. Así cuidamos ese adorno de la doctrina. Porque si no, vamos a empezar a tirar calumnias y calumnias y de una forma inocente, entre comillas,
vas a ser parte de círculos de calumnias, donde quizás vos no empezaste, pero vos fuiste cómplice con tu silencio, con tu falta de freno, con tu falta de lealtad, con tu falta de amor al hermano, a la hermana. Usemos el proceso bíblico. Otro proceso humano, otro proceso carnal va a traer consecuencias obviamente lamentables. No calumniadoras. Segundo lugar, vamos a avanzar un poco más rápido. Volvemos a Tito. No esclavas del vino. No esclavas del vino. Y esto también nos da a entender de que es algo bastante orientado al contexto en donde estaban las hermanas cretenses. A las mujeres también, por más de que el hombre siempre fue el más conocido por borracho, por ebrio, desde los tiempos antiguos, en este contexto cretense las mujeres también tenían esa fama. Así que las mujeres también eran tentadas a querer dejarse dominar por estos vicios que dominaban también esa cultura y ese contexto de la sociedad en que vivían. Entonces, obviamente acá está hablando de no ser esclavas, no esclavizarte, y no solamente al vino, no se limita simplemente al alcohol, sino a cualquier práctica, comportamiento o deseo que permitís que te dominen y que van en contra de la voluntad de Dios. Cuando vos permitís que algo que va en contra del deseo del corazón de Dios te domine, es un ídolo que abrazas. Te volvés esclava de ese deseo, de ese ídolo, de esa práctica. Puede ser el alcohol, pueden ser otras sustancias, puede ser el trabajo, el dinero, el sexo, la sensualidad, la pornografía, las compras, la comida, las redes sociales, las series, tanto más, todo lo demás que pueda esclavizar tu alma y que pueda separarte de lo que Dios quiere que vivas. Cualquiera de estas cosas, y que permitís que tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos sean gobernados por ellos. Eso es un pecado o un vicio de pecado. Es necesario que la mujer cristiana, la mujer adulta, de una forma enfática, sepa vivir la libertad que tiene en Cristo. Sepa disfrutar y gozar que ella ha sido hecha libre para mostrar a la siguiente generación, a esa generación de mujeres jóvenes que vienen deslumbradas por esa luz falsa del mundo. Esa hermana madura en la fe, esa hermana adulta puede decir: querida, por ahí no es. Eso te trae descontento, eso ya pasé por ahí, ya probé eso. No vayas por ahí, no te esclavices. Tenés la libertad en Cristo, disfrutá de todo lo que tenés en esa libertad. Pero lastimosamente muchos caen como cayó Eva. Tanta libertad había en ese huerto, pero se hizo esclava de uno de esos frutos. Sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos fueron gobernados por querer obtener eso, por ir en contra, al fin y al cabo, de lo que Dios había marcado. Es interesante que el contraste que marca la Biblia entre cuando dice no se embriaguen con vino es sean llenos del Espíritu Santo. Es el contraste que hace. No se llenen con el vino o con algo que gobierne, con alguien que maneje sus vidas, con algo que maneje, que pilotee sus vidas. Llénense del Espíritu Santo. Que sea lo espiritual lo que gobierne. Y esa es la gran diferencia. Llenarse de algo que no sea del Espíritu, hermano, siempre va a traer esclavitud. Acá usa la palabra siervos, dulos. Cuando habla no esclavas, está hablando de servidumbre, esclavitud. Podés pensar que te estás sirviendo de un vicio, pero en realidad vos le estás sirviendo. Vos te estás esclavizando, vos te estás sometiendo a ese pecado.
Pero llenarse del Espíritu trae libertad. Llenarse de cualquier otra cosa que no provenga del Señor, que vaya en contra del Señor, va a traer esclavitud. Pero llenarse del Espíritu trae libertad. ¿Qué está gobernando hoy tus pensamientos? ¿Qué está gobernando hoy tus deseos? ¿Qué cosas, incluso sutiles, estás permitiendo que gobiernen el uso de tu tiempo, tu esfuerzo, tus energías? Debes considerar, Cristo te hizo libre, no para que te vuelvas a esclavizar a algún deseo carnal, no para que te vuelvas a ser esclava. Él te hizo libre para que disfrutes la vida plena en toda la magnitud de libertad que hay en la vida cristiana. No esclavas, no calumniadoras, no esclavas. Sigue diciendo el versículo 3, al final, maestras del bien. Esta palabra maestras del bien en el griego es una sola palabra. Kalodidaskalos. Solamente la usa Pablo y solamente se usa en esta ocasión en toda la Biblia. Algunos afirman que es una palabra que Pablo mismo posiblemente fabricó para describir a alguien que enseña lo bueno, que enseña con el precepto y con el ejemplo, que predica y modela la verdad. Aunque la enseñanza en la congregación está limitada para el hombre por mandato divino, por diseño divino, la mujer madura es llamada a ser maestra del bien en todos los demás escenarios, en todos los demás. Hay muchos que dicen, pero ¿cómo a la mujer no se le permite enseñar? No, se le permite enseñar, pero no en la congregación. Pero después en todos los demás escenarios, la mujer debe, no solamente puede, debe ser una maestra del bien. Debe enseñar con la palabra y con su vida, en su hogar, en la iglesia con las mujeres, en la iglesia con los niños. Debe ser maestra del bien. Y hermanos, es incalculable el potencial y la influencia del ministerio de enseñanza que puede tener una mujer que es madura en la fe. Una mujer que ha crecido, una mujer que ha madurado, que vive en reverencia al Señor, que disfruta la libertad en Cristo, que no está metida en calumnia, sino que está obrando en amor, en verdad, para su familia de la fe, para su comunidad. Hermana, no te imaginas cuánto te necesita tu hogar como esa maestra del bien, cuánto te necesita tu iglesia como esa maestra del bien, cuánto te necesita toda tu comunidad como maestra del bien. Y el salmista es claro en decir que no existe bien fuera del Señor. No existe bien fuera del Señor. Así que ser una maestra del bien es llevar a otros a Dios. Es llevar a otros a Dios, porque no existe bien fuera de Él. ¿Cómo van a ser maestras del bien? Y eso vamos a estudiar el siguiente domingo. Enseñando a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana, nuevamente, estas cualidades no son naturales no son naturales de tu naturaleza caída. Por naturaleza, sos calumniadora, sos viciada al pecado, sos maestra del mal. Yo también. Somos por naturaleza eso. Estas cualidades que se mencionan no surgen de nuestra propia capacidad, no surgen de nuestra potencia o de nuestro poder. Estas cualidades solamente surgen de alguien que ha nacido de nuevo. Solamente es posible que lo ejerza alguien
que tiene una nueva naturaleza, que lucha contra su antigua naturaleza, contra su vieja mujer y su viejo hombre. Y hay una batalla, una guerra candente contra la calumnia, contra los vicios que quieren esclavizar tu alma, contra la indiferencia de ser parte o no en la vida de los demás. Dios en su inmensa misericordia, a pesar de lo que sos, a pesar de lo que somos, nos amó en Cristo y por medio de Él podemos ser salvados. Pero por medio de Él únicamente también podemos ser santificados. Es la única opción. Y como hablábamos la otra vez, esta no es una lista de cosas que tengo que desesperarme, decir, ¿cómo hago para cumplir todo esto? No, estas son una lista de cosas que deberían verse en tu vida, que deberían ser cualidades observables, de que estás al menos luchando en esto. Ninguno puede jactarse de ser perfecto en ninguna de estas áreas. Pero debe haber signos de vida de alguien que está luchando, de alguien que está intentando crecer, madurar en cada una de estas áreas. Pero si estás entregado a la calumnia, si estás entregado a los vicios, si estás totalmente indiferente a lo que le pasa a los demás, como para involucrarte a ser una maestra o un maestro del bien en su vida, es una de dos opciones: estás enfermo o muerto espiritualmente. Enfermo o muerta espiritualmente. Pero sea lo que sea, Cristo sigue siendo la única solución. El arrepentimiento sigue siendo el único camino. De reconocer que no estás viviendo acorde a lo que profesas. O de reconocer que tu profesión de fe no ha sido sincera. De entender de que no hay evidencia suficiente para pararte y decir, pertenezco al Señor, estoy en la lucha cotidiana por la fe, por la santidad, por la pureza, por la justicia del Señor. Si no tenés esa seguridad, esa convicción, Cristo sigue siendo tu única solución. El arrepentimiento sigue siendo el único camino. Y Dios te llama hoy a arrepentirte. Dios te llama hoy a abandonar esa vida de pecado, a abandonar ese hábito pecaminoso que te mantiene enfermo espiritualmente o te mantiene muerto y evidencia tu estado espiritual. Sin Cristo es imposible ser salvo y sin Cristo también es imposible ser santo. El Señor nos ayude a poder entender, a poder dimensionar y ser humildes y sensibles a la realidad que hoy estoy viviendo, al ser confrontado con la palabra de Dios. Y si no es coherente lo que ves, si hay incongruencia entre lo que decís creer y entre lo que estás viviendo, hay gracia disponible. Hay misericordia para todo aquel que llega contrito y humillado. Dios no va a rechazar. Aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero los soberbios, los altivos, Dios mirará de lejos. No habrá oportunidad mientras no te arrepientas y vengas rendido a los pies de Cristo y decir, Señor, te necesito. Quiero vivir a Cristo. Quiero expresar esa salvación que tengo. Crea en mí un corazón limpio, puro para tu gloria. Vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por este tiempo y por su palabra. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.